Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal Hilos de Mariposa. Vengo a mostrarles este gorrito. Es un pedido. Es para un bebé de 5 meses. Me parece que el personaje que lo usa en una caricatura se llama Goja. Y pues bueno, vamos a realizarlo. Espero que les guste el paso a paso. Cualquier comentario me lo pueden dejar. Yo todos los comentarios los leeré. Muchas gracias. Bueno, para este gorrito les diré la lista de materiales. Necesitamos un estambre de aproximadamente 4 milímetros en color rojo. Este es de la marca El Gato Express. Un estambre del mismo grosor, pero la verdad este ya no tiene etiqueta. No sé, no me acuerdo qué marca es, pero es el mismo grosor en color amarillo. Vamos a ocupar para estos estambres un gancho de 4.5, aguja estambrera o aguja lanera, una cinta métrica, separadores de puntos y tijeras. Vamos a comenzar con el estambre rojo, haciendo un anillo mágico, enredando así por el dedo. Damos la vuelta, metemos el gancho en el arito y jalamos la hilaza. Hacemos una cadena y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos para cerrar el anillo. Vamos a tejerlo como espiral. Entonces, en vez de cerrar la vuelta, vamos a hacer inmediatamente en ese primer punto de la vuelta anterior un punto bajo. Ahí marcamos porque ya es el primer punto de nuestra segunda vuelta. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Entonces, en este mismo punto vamos a realizar otro punto bajo. Y así estaremos 2 puntos bajos por cada punto de la vuelta anterior, hasta terminar toda la vuelta. Y terminaremos con 12 puntos. Quitamos nuestro marcador y la tercera vuelta vamos a realizar una secuencia. Aquí está mi primer punto bajo, marco. La secuencia va a ser un punto bajo, un aumento. Entonces ya realizamos el primer punto, en el punto siguiente va a ser el aumento. Siguiente, un punto bajo. Siguiente, un aumento. Y así hasta terminar la vuelta. En la siguiente vuelta, que es la vuelta número 4, vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Marco mi primer punto. Es 1, 2 y en el siguiente punto un aumento. Vuelvo a realizar 2 puntos bajos y en el siguiente punto un aumento. Y seguimos esa secuencia hasta terminar toda la vuelta.
En la siguiente vuelta, que es la vuelta número 5, vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, marco mi primer punto, 2, 3 y en el siguiente un aumento. Vuelvo a repetir la secuencia de 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en el siguiente un aumento. Y así hasta completar toda la vuelta. En la vuelta número 6 vamos a realizar la secuencia 4 puntos bajos, un aumento. Entonces, realizo mi primer punto, lo marco, continúo con 3 puntos más, 1, 2, 3, ya tengo 4 y en el siguiente un aumento. Repito la secuencia, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente un aumento. Y así seguimos hasta terminar toda la vuelta. Empezaremos la vuelta 7. Para la vuelta 7 vamos a realizar la secuencia 5 puntos bajos, un aumento. Empezamos 1, marco, 2, 3, 4, 5, un aumento. Y así hasta terminar toda la vuelta. Para la vuelta 8 vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Empiezo con 1, marco porque recuerden que no estamos trabajando en círculo, sino en espiral. No se cierra ninguna vuelta, se sigue todo de corrido. Es un punto, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Y así seguimos con esta secuencia hasta terminar la vuelta. Para la vuelta número 9 vamos a realizar 7 puntos bajos. Llevo 1, marco el inicio de mi vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente el aumento. Y realizamos esta secuencia de 7 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Para nuestra vuelta número 10 vamos a realizar la secuencia 8 puntos bajos y un aumento. Inicio con 1, marco el inicio de mi vuelta, sigo con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el siguiente el aumento. Y así seguiré hasta terminar mi vuelta. Bueno, hasta aquí vamos a terminar con nuestras vueltas de aumentos, ya que en esta vuelta 10 obtengo un diámetro de 13 centímetros, lo cual es lo que necesito para la medida que voy a hacer este gorro. Este gorro ya les había comentado que es para un bebé de 5 meses. Entonces, ese es el diámetro que se necesita. A partir de la vuelta 11, vamos a tejer uno por uno,
Ya no vamos a hacer aumentos, no vamos a hacerle ninguna modificación, solo uno por uno y vamos a seguir en espiral. Nosotros necesitamos un largo de la coronilla hacia abajo de 15 centímetros, pero vamos a trabajar con el color rojo hasta 14 centímetros, ya que después de esos 14 centímetros tenemos que hacer 2 vueltas en color amarillo. Entonces trabajamos hasta 14 centímetros y regreso con ustedes. Bueno, ya llegué aquí hasta mis 14 centímetros. En total yo hice 12 vueltas más de uno por uno, un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior, para lo cual ya tengo en total 22 vueltas. Entonces a partir de aquí vamos a tomar nuestro estambre en color amarillo, para lo cual lo vamos a tomar con un punto deslizado, metemos en el siguiente punto y en vez de sacar el hilo rojo vamos a sacar el hilo amarillo. Aquí ya lo tengo y hacemos punto deslizado. Lo que voy a hacer es amarrar un poquito, dar uno o dos nudos para que no se me desbarate, y este hilo lo vamos a dejar así porque lo voy a seguir ocupando, pero ahorita vamos a hacer 2 vueltas de puntos bajos de 1 por 1 para el contorno de nuestro gorro. Entonces comenzamos y vamos perdiendo este hilito por esta parte de acá y empezamos haciéndolo en el mismo espacio donde iniciamos. Vamos a hacer una cadena para sostener, apretamos y hacemos aquí un punto bajo, en el que sigue un punto bajo, y así nos seguimos por toda la vuelta. Voy a continuar y antes de terminar les digo para que veamos cómo vamos a seguir aquí. Estoy aquí a punto de terminar la vuelta número 23. Voy a hacer el último punto y aquí en esta cadenita que se me ve en este espacio voy a realizar un punto más para que no se vea tanto la separación del color. Ahora, subiendo este estambre en color rojo para ahorita utilizarlo, vamos a seguir en el siguiente punto de la vuelta anterior, que es el punto número 1 de la vuelta número 24. Lo marcamos y vamos a seguir otra vez con puntos bajos, 1 por 1, un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior, y así continuamos hasta dar la vuelta y terminar esta vuelta, que es la número 20. Estoy en mi último punto de la vuelta número 24, lo voy a tejer normal, y en el primer punto de lo que fuera la vuelta número 25 vamos a realizar solamente un punto deslizado, así, y aquí va a haber una pequeña modificación. Vamos a girar el gorro para tejer ahora hacia arriba, pero por fuera, y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a tejer también puntos bajos, pero solamente agarrando la costilla de la parte de afuera. Esta costillita es hacia adentro, hacia ustedes, y esta costillita es hacia afuera. Entonces vamos a agarrarla ahí y tejemos nuestro primer medio punto.
lo marcamos y continuamos tejiendo medio punto, agarrando solamente la costilla de la parte de afuera. Todos los medios puntos agarrando solo la costilla de la parte de afuera, y así continuamos hasta terminar esta vuelta. Este tejido solo agarrando la costilla por la parte de afuera es para que el tejido que vamos a continuar se haga con un doblez y quede tejido hacia arriba, ¿sale? Por eso es que se teje así. Entonces terminamos la vuelta y regreso con ustedes. Estoy terminando la vuelta número 25. Hago el último punto igual por la costilla de afuera y cierro el punto. Pero lo voy a cerrar ya con el hilo rojo. Escondemos este hilo amarillo, jalo el rojo y ya voy a empezar a trabajar con el rojo. Aquí puedo cortar mi estambre amarillo, por el momento no lo voy a usar ya. Hago un nudito y en la vuelta número 26 voy a hacer una secuencia de 9 puntos bajos y un aumento. Voy a jalar este hilo para irlo escondiendo y entonces hago una cadena y en el siguiente punto un punto bajo. Va 1, punto bajo 2, punto bajo 3. Estos ya se están tejiendo agarrando el punto completo. Punto bajo 4, 5. Ya tengo mis 9 puntos bajos y en el siguiente hago el aumento. Y así vamos a continuar con la secuencia de 9 puntos bajos y un aumento hasta terminar esta vuelta. Voy a seguir trabajando en espiral y en la vuelta 27, bueno, aquí vamos a hacer el primer punto de la vuelta 27 y vamos a trabajar una secuencia de 10 puntos bajos y un aumento. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí realizamos el aumento. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Vamos a empezar la vuelta número 28 y en eso vamos a tejer un punto por cada punto de la vuelta anterior. Terminamos esta vuelta y enseguida las veo. La vuelta 29 la vamos a realizar haciendo una secuencia de 11 puntos bajos y un aumento. Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y realizamos el aumento. Seguimos esta secuencia de 11 puntos bajos, un aumento hasta terminar. Ok, continuamos con la vuelta número 30. En esa vuelta número 30 vamos a realizar solo puntos bajos uno por uno. Un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior. Continuamos toda la vuelta. En la vuelta número 31 vamos a realizar 12 puntos bajos y un aumento.
Empezamos. Ya tengo mi primer punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el siguiente, el número 13, va a ser el aumento. Continuamos con esta secuencia hasta terminar la vuelta. La vuelta número 32 y la vuelta número 33 van a ser de puntos bajos uno por uno. Ahí ya no vamos a hacer aumento. Hacemos esas dos vueltas y regresamos para hacer cambio de color y realizar la última vuelta, que va a ser la número 34. Entonces realizamos 2 de puntos bajos uno por uno. Ya realicé mis 2 vueltas de puntos de 1 por 1 en color rojo. Estoy terminando mi vuelta número 33. La realizo normal. Y en la siguiente voy a meter el ganchillo, suspendo el estambre en color rojo y tomo la hebra del color amarillo y solamente hago punto deslizado. Voy a hacer un pequeño nudo. Voy a cortar mi hilo rojo porque ya no lo voy a usar. Y ahora voy a realizar una vuelta, una última vuelta, la vuelta número 34 en color amarillo, y lo haré escondiendo estas 2 hebritas para que ya no me estorben. Hago una cadena. En el mismo punto realizo un punto bajo y voy a continuar un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior. Y así hasta terminar la vuelta. Estoy terminando esta vuelta, la número 34. Ya nada más para terminar, tomo una lazada, hago punto deslizado, aprieto, una cadena para ajustar y corto mi hilo. Ya nada más con la aguja lanera pierdo esta hebra por dentro entre su color para que no estorbe y no se vea. Ok. Cortamos. Y el gorro está terminado. Ahora lo que falta ya lo único que falta es la esferita que lleva en la parte de aquí arriba, y en un momento les digo cómo hacerla. Para la esfera vamos a utilizar estambre en color amarillo y vamos a utilizar un gancho más pequeño. Este es de 3.5 y vamos a empezar haciendo un aro mágico. Levantamos con una cadena y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos para cerrar el anillo y vamos a trabajar igual que con el gorro en espiral. Entonces en el primer punto de la vuelta anterior metemos y vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos en el mismo punto. Eso quiere decir que vamos a realizar 6 aumentos. Va el primero,
segundo aumento, tercer aumento, cuarto, quinto y sexto aumento. En la fila número 3 vamos a realizar la secuencia de un punto bajo, un aumento. Voy a marcar mi primer punto porque aquí sí ya me pierdo. Es un punto y el aumento. Punto y el aumento. Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Para la vuelta número 4 vamos a tener la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Es 1, 2 puntos. Voy a marcar desde el primero. Y en el siguiente un aumento. 1, 2 y en el siguiente igual un aumento. Y seguimos así con 2 puntos bajos, un aumento hasta terminar esta vuelta. Hemos terminado la vuelta número 4 y ahora vamos a realizar 4 vueltas de puntos bajos de 1 por 1, es decir, un punto por cada uno de la vuelta anterior. Entonces, de la vuelta número 5 a la 8 realizamos un punto por un punto. Yo adelanto la vuelta número 8 y regreso. Bien, he terminado las 4 vueltas de puntos bajos de 1 por 1. Ahora ya vamos a empezar disminuciones para cerrar la esfera. En esta vuelta, que es la número 9, la secuencia va a ser 2 puntos bajos, 1, 2, y enseguida una disminución de punto bajo agarrando solamente la hebra delantera de los 2 puntos. Jalamos y cerramos. Repetimos 1, 2 puntos bajos y la disminución agarrando solamente la hebra delantera de los 2 siguientes puntos. Esta secuencia de 2 puntos bajos, una disminución, la vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta. He terminado la vuelta número 10 y la siguiente vuelta la número 9 y la siguiente vuelta, que es la número 10, la secuencia que vamos a realizar va a ser un punto bajo, una disminución. Realizamos de nuevo un punto bajo, una disminución y así continuamos hasta terminar esta vuelta. Terminando esta vuelta número 10, vamos a suspender tantito el tejido porque tenemos que rellenar. Vamos a ir metiendo de poco en poco el relleno para que no quede mal acomodado y se vean chipotes en la esfera. Entonces poco a poco lo vamos metiendo, rellenamos, que quede muy bien acomodado. Terminando de rellenar, regreso con ustedes. He terminado de rellenar, me ha quedado algo así. Y ahora la vuelta número 12 es simplemente de disminuciones, así es que vamos a realizar 6 disminuciones durante toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Cortamos el hilo dejando una hebra un poco larga para poder cerrar la esfera y para unirla también al gorro con este hilo sobrante. Vamos a cerrar agarrando solamente la hebra de afuera, así por toda la vuelta. Entonces seguimos tomando una hebra que es la de afuera por cada punto. Llevo 3, 4, 5, 6. Vamos a tomarle aquí, que es el último punto que me quedó medio abierto. Jalamos y ya ha quedado cerrado. Aquí solamente hacemos un pequeño nudito para que quede más asegurado. Metemos por un ladito para que se meta este nudo y jalamos por otro lado. Dejamos así la hebra porque es con la que vamos a unir al gorro. Vamos a utilizar un poquito de estambre en color naranja. Tenemos que insertarlo en la aguja. Esto va a ser solamente para los motivos que lleva la esfera, que son unas estrellitas. Vamos a pasar la aguja por la parte de atrás de donde va a ir nuestro motivo. Vamos a buscar un punto, un espacio, un orificio, como quieran llamarle, por el cual va a salir esta aguja, y ese va a ser el centro de mi estrella. Lo pasamos así, lo dejamos ahí. De ahí vamos a tomar un punto hacia arriba, que sería este. Del centro un punto hacia el lado, un punto hacia el otro lado, uno hacia aquí abajo y uno hacia acá abajo también. ¿Sale? Para que sean 5 puntos. Entonces tomamos hacia el punto de arriba, regresamos hacia el otro lado. Vamos otra vez para el centro y vamos hacia el punto de abajo. Entonces regresamos al centro y vamos ahora hacia el otro lado, en la parte de abajo. Regresamos al centro y vamos hacia el lado derecho, en medio. Regresamos al centro y volvemos arriba. Se podría decir que ya queda la estrella. Lo único que hay que hacer es darle más anchura a cada uno de los 5 picos, pasándole de nuevo. Vamos al centro, vamos al lado, vamos al centro, vamos abajo, otra vez al centro, abajo del otro lado, otra vez al centro, al lado derecho, regresamos al centro, y de aquí, si ustedes gustan hacerlo más ancho, le dan una vuelta más a cada lado, y si no, entonces ya se recorren 3 puntos, 3 orificios, para empezar a hacer otra vez lo mismo con la otra estrella. Yo aquí ya lo tengo, ya incluso la uní a mi gorro, la esfera. Queda así. Las estrellitas van así como que medio desalineadas. No van exactamente 2 arriba, 2 abajo, sino medio desalineadas. Y bueno, yo ya la uní al gorro. Queda esto así.
Pues espero que les haya gustado. Regálenme un like. Suscríbanse los que no están suscritos. Estaré subiendo más videos, más tutoriales poco a poco de pedidos que vaya teniendo, o si algún tutorial les interesa pueden mencionarlo en sus comentarios y yo con gusto en cuanto pueda estaré creando esos tutoriales y subiéndolos al canal. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver este video y espero que todo esto sea de su agrado. Muchas gracias y hasta luego.